Alvar Aalto fue un arquitecto y diseñador de muebles nacido en Finlandia. Revolucionó al racionalismo puro con encanto y calidez poco comunes. Fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. En la década de 1920 se vio influenciado por Le Corbusier y fue pionero del funcionalismo en Finlandia. En 1927 obtiene sus primeros premios y distinciones por sus obras. En 1930 se dio a conocer a nivel mundial por la reconstrucción de pueblos en la posguerra. En 1935 fundó la firma Artec, promotora de mobiliario innovador en el campo del arte. Fue profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge desde 1940 hasta 1949. En 1955 ingresó en la Academia Finlandesa. En 1972 recibe la Gran Cruz de la Orden del Halcón en Islandia y la Gran Medalla de la Academia de Arquitectura. Finalmente muere el 11 de mayo de 1976 en Helsinki. La Casa de la Cultura se localiza al este de la salida de la carretera principal de Helsinki, al norte del centro de la ciudad, en un distrito histórico llamado Alpila. En 1952, Alvar Aalto recibe el encargo de realizar la sede social del Partido Comunista de Finlandia, el Partido Comunista que subió al poder en el año 1950, procurando sobresalir e invertir en cultura, decidió invertir en un edificio que tuviera su sede, además de ser una casa cultural y tener las instalaciones de la asociación. Esto le significaría puntos para ganar sitio dentro del Parlamento en años posteriores a su término. Se trata de un edificio de usos múltiples que Aalto expresa con dos cuerpos formalmente diferenciados. Su construcción se realizó gracias a la colaboración de voluntarios, así también se fundó la compañía Casa de la Cultura a la par que fue inaugurado el edificio en el año 1958. Se declaró Monumento Histórico Nacional en 1989, el edificio fue restaurado meticulosamente en 1990 y 1991. Elementos estructurales constructivos. El sistema de ladrillo rojo recogido y hormigón armado fue utilizado en el auditorio. Las oficinas y el ala menor fueron construidas de hormigón armado que estaba recubierto por cobre. Las cubiertas del edificio son de cobre verde, al igual que la pasarela frente a la plaza. Se utilizó una pieza de forma trapezoidal de ladrillo rojo hueco, la cual poseía las propiedades acústicas y moldeables para las paredes curvas del exterior. El interior estaba recubierto por madera para expandir el sonido y dar propiedades de absorción. Por otro lado, el edificio de oficinas se hizo en hormigón forrado de cobre por pedido del Partido Comunista de la época. El diseño tripartito de la Casa de la Cultura es un reflejo de la diversidad programática que se pretendió llevar a cabo dentro de sus muros. El hecho de ser la sede de un partido político significaba que la instalación tendría que estar equipada tanto para asuntos administrativos y burocráticos diarios como para eventos públicos especiales, todo ello en concordancia a las ideologías políticas que iba a representar. Los dos elementos principales del programa surgieron como los dos componentes protagónicos del complejo, sirviendo el espacio entre ellos como plaza pública y área de recepción. El sector izquierdo de la plaza se encuentra el edificio ondulado de ladrillos que conforma el auditorio. La construcción de una morfología irregular a través de ladrillos requirió una amplia experimentación. Una unidad en particular tenía que ser capaz de formar paredes cóncavas y convexas con radios variables. Los ladrillos resultantes de estos estudios no fueron rectangulares sino abanicados, donde cada uno de ellos conformaría un pequeño segmento de un círculo. Las esquinas redondeadas no solo permitían una mayor facilidad de montaje, sino que también producían un complejo juego de luces sobre la superficie de la fachada e incluso ayudaban a proteger las paredes contra posibles fracturas. La casa de Muratsalo, en 1952, año en que Aalto comienza la construcción de su casa de veraneo en Muratsalo, poco después de la muerte de su esposa en 1949. Aalto comenzó el diseño para su escapada de verano en la orilla occidental de la isla Muratsalo, Finlandia. A través del proceso de diseño de la casa, este proyecto se convirtió en un estudio experimental de materialidad, construcción de arquitectura y filosofías. La casa experimental de en Muratsalo es el mejor ejemplo de arquitectura residencial de Alvar Aalto.
Compró el solar en la isla cuando trabajaba en el ayuntamiento de Sey-Natsalo y allí construyó una casa de veraneo para la evasión y la experimentación. La isla, entonces inhabitada, era el lugar idóneo para aislarse de la humanidad, ya que para llegar a ella es necesario hacerlo en barco. La casa experimental funcionó como casa de verano de la familia Alto hasta 1994. La casa está protegida en el sur por una pequeña cordillera y construida sobre la cresta de un saliente granítico en un terreno de 5 hectáreas. Alvar Alto utiliza esta particularidad del terreno creando entre la cordillera y los pequeños pabellones un espacio de trabajo. Elementos estructurales constructivos. Las paredes y el suelo del patio fueron divididos en 50 paneles con diferentes tipos de ladrillos, algunos reciclados de demás obras y otros encargados de la fábrica Santa Maqui. Los ladrillos en el suelo del patio fueron colocados sobre una solera y en otros casos directamente sobre una capa de arena y hormigón. En otros sectores se combinaron los ladrillos y los azulejos. Los distintos tipos de estos eran perforados, refractarios, macizos, cuadrados, rectangulares y crudos o a medio cocer. En su colocación estuvieron presentes distintos tipos de juntas, desde las hundidas, lisas o al ras, rellenas con cemento blanco y de mortero bastardo o gris. La cubierta del taller se encuentra apoyada sobre grandes vigas de madera, sosteniendo al espacio en tensión. La distribución es sencilla. Divide el cuadrado de 14 metros en una retícula de 9 cuadrados y utiliza 5 de ellos para hacer una casa cuadrada que conjuntamente con el pabellón de invitados crean 2 crujías en forma de L, que abrazan los 4 cuadrados restantes que forman un patio protegido por un muro de albañilería perforado por un gran vano. La distribución y terminación interior de los espacios es bastante convencional, a excepción del salón, orientado al norte, que dispone de un altillo de madera cuya estructura cuelga del techo y que era utilizado como taller de pintura, con una balaustrada que mira hacia el salón principal dominado por una gran chimenea. Alvar Aalto creía en la búsqueda de la calidez y el acercamiento a la naturaleza. Él no pretendía ser moderno, solo crear espacios y objetos que mejorasen la vida de las personas. Su intención y lo que llevó a desarrollar un estilo arquitectónico moderno fue crear una arquitectura más humana, ya que el funcionalismo convertido en pura expresión formal no era, a su juicio, la razón de ser de la arquitectura. Por ello nunca estuvo de todo convencido con el movimiento moderno, fraguado en Europa en las primeras décadas del siglo XX. Con el fin de crear entornos más amables para los usuarios, Alvar Aalto analizó el comportamiento de las personas a las formas arquitectónicas e iluminación para lograr desarrollar su concepto filosófico, el cual estaba basado en la humanización de la arquitectura. En cuanto a la opinión del grupo de trabajo, compartimos en cierta parte lo que es la visión de Alvar Aalto hacia la arquitectura moderna, ya que se diseña para el ser humano y el propósito de la arquitectura es crear un espacio confortable y agradable para los usuarios. Sin olvidar, claro está, la funcionalidad de la edificación, logrando un contraste entre ambos. De lo más destacable y de lo que más llama la atención del arquitecto ya antes mencionado es el propósito de su diseño, el cual era humanizar y modernizar utilizando la arquitectura orgánica y formas regionales, siendo la Casa de la Cultura y la Casa Murat Salo fieles ejemplos de esto.